estaba pensando el tema para la charla. No sé por qué me acordé del lema cuando el sacerdote, cuando uno se ordena como sacerdote, pone en las estampas que ofrece como recordatorio de la ordenación, suele poner una frase tomada en general de la Sagrada Escritura. Mi estampa de ordenación, ya hace unos años, puse como frase, como lema, una frase del Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 7, versículo 1, que dice, la puse en el texto de la Vulgata latina, milicia est vita homini super terra, es decir, milicia, la vida del hombre sobre la tierra. Es decir, nuestra vida como cristianos es una vida de lucha. Podemos imaginarlo, ¿sí? Si algunos estaban esta mañana en la charla sobre la Virgen y los jóvenes, yo hacía referencia a esa escena en la cual el diablo tienta a Cristo, y entre las tentaciones está aquella donde lo lleva sobre un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra. Le dice, todo esto es mío, si me adoras te lo daré. Yo, sí, una pregunta, si es como el diablo que no ha creado todo lo que sobra de Dios, ¿cómo puede decir todo esto es mío? Miente. Aunque es el padre de la mentira, no miente en ese caso. Todo esto es mío por el pecado. Es decir, el pecado da al demonio un dominio sobre las almas, un dominio también sobre los hombres y sobre el mundo y sobre la sociedad. El pecado, dice la Escritura, nos hace esclavos del demonio. Cristo, aquello que el diablo se lo ofrecía, a costa de la adoración, no lo quiere recibir de las manos de Satanás. Y él se lanza a conquistar. Cristo lo conquista con su muerte, con su resurrección, Cristo lo conquista con su enseñanza, y Cristo, para proseguir su obra aquí en la tierra, funda la iglesia. ¿Sí? La iglesia continúa la obra de Cristo. La iglesia continúa la obra de Cristo cuando enseña a Cristo como maestro. La iglesia continúa la obra de Cristo cuando santifica a Cristo como sacerdote. La iglesia continúa la obra de Cristo como rey cuando trabaja para que el reino de Cristo se dé en las almas, en los corazones, en las familias, en los ambientes, en la sociedad y en el mundo. Pero eso significa lucha, porque el diablo no se deja arrebatar aquello que posee, aquello que domina por el pecado con facilidad. La vida cristiana se presenta de esa forma como una lucha. Hay varias imágenes que lo muestran. San Juan en su Evangelio habla de la luz y las tinieblas. Es una imagen que aparece desde el principio del Evangelio de San Juan hasta el final del Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, que escribe también San Juan, son sus visiones en la isla de Patmos. La lucha entre la luz y las tinieblas. Dice, el verbo era la luz, es decir, la luz representa todo aquello que es la gracia, aquello que es la verdad, aquello que es el bien. Y la luz viene a las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Entonces, desde el momento que en Cristo se hace presente la luz que quiere alumbrar a los que andan en tinieblas, hay a lo largo de toda la historia como una lucha entre la luz y las tinieblas. Hay momentos en la historia en que la luz de Cristo crece, ilumina una gran cantidad de hombres. Hay momentos en que parecería que las tinieblas triunfan. San Juan lo utiliza en su Evangelio, incluso tomando a veces la imagen de las tinieblas físicas. Cuando en la última cena Judas se ve descubierto y sale para consumar su traición, el evangelista pone una frasecita que puede pasar desapercibida. Dice, era de noche. Y si uno piensa por qué San Juan puso eso ahí, le ganas de chocolate por la noticia, era de noche, claro, estaban cenando. Y la cena se hacía tarde, la cena del Cordero Pascual. No, era de noche, ¿qué significa? Era de noche en el alma de Judas. Era el momento del poder de las tinieblas. Y cuando Cristo en algún momento se muestra como Dios, la transfiguración, aparece como lleno de luz. Sus vestidos resplandecen, se vuelven blancos como la nieve. Cuando Cristo muere en la cruz, eran las 3 de la tarde, no era de noche, y sin embargo las tinieblas cubren la tierra, el cielo se oscurece. Parece que las tinieblas han triunfado y que Cristo ha sido derrotado en la cruz. Y cuando Cristo resucita, ¿cuándo resucita? En la madrugada del domingo. Es como el sol que nace. Después de la larga noche, el amanecer. Salmo dice, uno de los salmos dice, mi alma espera en el Señor más que el centinela la aurora. En medio de la oscuridad el centinela mira hacia el horizonte esperando las primeras luces del sol. Con las primeras luces del sol Cristo resucita.
es la luz que triunfa sobre las tinieblas. El triunfo de las tinieblas había sido aparente. Y esa es una lucha que se da a lo largo de toda la historia, en el alma de cada uno y en los distintos ambientes, y en el mundo, y en la sociedad. Y al final de todo, el triunfo definitivo será de Cristo. El triunfo definitivo es de Dios. Y cuando en el Apocalipsis San Juan describe la Jerusalén que baja del cielo, dice, no habrá lámpara que la alumbre, necesidad de lámpara que la alumbre, porque será alumbrada por la luz que sale del trono de Dios y del Cordero. Es el triunfo definitivo de la luz, mientras que aquellos que han resistido a la luz, en las palabras del Evangelio también, son arrojados a las tinieblas exteriores. Esa es la imagen de San Juan, la lucha entre la luz y las tinieblas por el triunfo definitivo de la luz. San Agustín utiliza otra imagen, la de las dos ciudades. Es uno de sus libros en los cuales aparece toda una teología de la historia, la ciudad de Dios. Y comienza en la primera parte del libro diciendo, dos amores fundaron dos ciudades. El amor de sí mismo, hasta el desprecio de Dios, funda la ciudad terrena. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, funda la ciudad de Dios. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, resume esta misma verdad en la meditación de las dos banderas. Después de hacernos escuchar el llamado del Rey, es decir, Cristo que nos llama para seguirlo, para conquistar, dice, todo el mundo y todos los hombres, nos muestra ese seguimiento del Rey, significa lucha, y muestra como dos campos. Uno en el cual está el demonio sentado, dice, en una cátedra de fuego y humo. El fuego de las pasiones y el humo de la oscuridad, de la confusión, del error, de la mentira. Y desde allí, dice, esparce sus demonios llamándolos para tentar a los hombres, echándole redes y cadenas. Redes, o sea, hilitos finos primero, pero que terminan siendo cadenas. El trabajo del demonio. Y luego nos muestra a Cristo sentado en algún lugar que podíamos imaginar como el monte de las bienaventuranzas, que envía apóstoles. Esa es la realidad de la vida cristiana. Es una lucha que se da, digamos, en todos los ambientes. Es interior y es exterior. Es interior porque se da en el alma de cada uno de nosotros. Nosotros queremos seguir a Cristo. Yo ese seguimiento esta mañana lo ponía con el ejemplo de la Virgen. Dice que cuando María recibe por el ángel el mensaje de Dios que la ha elegido para ser su madre, ella le dice a Dios que sí. Pero ese sí que María le dice con los labios cuando dice a tus órdenes, y aquí la esclava del Señor, y hace de su vida un instrumento para cumplir la misión de Dios, María lo siguió diciendo con toda su vida. Nunca lo negó, nunca lo traicionó. Decíamos que es fácil decir que sí con los labios, pero que no es tan fácil decir que sí después con la vida. Y decía que nosotros muchas veces ese sí que le dimos al Señor en el bautismo, que se lo dimos cuando renovamos las promesas del bautismo, que se lo dimos cada vez que hacemos un acto de fe o de amor, que se lo damos al Señor cada vez que nos confesamos y prometemos cambiar de vida, muchas veces en nuestra vida lo hemos negado con nuestras acciones. O sea, la lucha se da en el interior de cada uno de nosotros, entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre la luz y las tinieblas, entre el diablo que nos tienta y nos quiere apartar de Dios y Cristo que nos llama. Cristo que quiere hacernos crecer en santidad, hacernos crecer como hijos de Dios. Es una lucha que pasa por el interior de cada uno de nosotros. Es una lucha que se da en los ambientes en los cuales tenemos que vivir. No es solo mi respuesta a Dios, no es solamente una cuestión privada. Es cierto, en primer lugar mi respuesta a Dios es una cosa personal, absolutamente personal. Nadie la puede hacer por mí. Dice la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio, dice, Dios no quiso que nos salváramos individualmente y para eso fundó la Iglesia. Pero ojo, una cosa es eso, nos salvamos en la Iglesia, nos salvamos en el cuerpo místico de Cristo, nos salvamos por nuestro ejercicio de la caridad con los demás también, nos salvamos por los sacramentos que recibimos en la comunión de Cristo que es la Iglesia, y otra cosa es cómo lo entienden algunos que nos salvamos en grupo, digamos en masa, en rebaño. Como si uno pudiera llegar a las puertas del cielo y cuando San Pedro abre la puerta le dice, acá vengo con todos los muchachos, pasen, y entonces uno pudiera entrar de colado. No, eso no es así. El que dice a Dios que sí se salva, o el que le dice a Dios que no y se condena, soy yo. Y eso nadie lo puede hacer por mí. Es algo absolutamente personal. Y es cierto que yo puedo vivir en un convento de santos que hacen penitencia y rezan todo el día y se sacrifican, y decirle a Dios que no y condenarme.
Y es cierto que yo puedo vivir en una sociedad podrida, corrompida, en una sociedad donde se enseña el ateísmo desde la escuela, donde las costumbres están corrompidas, en una sociedad de pecado, y heroicamente, contra la corriente, a costa de mucho sacrificio o del martirio, decirle a Dios que sí y salvar. Es decir, esa lucha en mi interior, soy yo, con la gracia de Dios, el que digo que sí. No soy yo, dando las espaldas a la gracia, el que digo que no. Pero sin embargo, el ambiente en que uno vive ayuda muchísimo. O sea, no es lo mismo vivir la vida cristiana si el ambiente en el cual vivimos es un ambiente cristiano. Nacer en una familia cristiana donde uno mama desde niño los principios de la fe con la palabra y con el ejemplo de los padres. Vivir en un ambiente de cristiandad donde la fe impregna toda la vida social, que vivir en una sociedad o en un ambiente donde lo que reina no es la verdad sino el error, donde uno está presionado y bombardeado a través de los medios de comunicación, donde uno para tratar de vivir como cristiano tiene que nadar en contra de la corriente, aparecer como un bicho extraño. Esa sociedad presiona, influye. La presión del ambiente es a veces tremenda. Pensémoslo, o sea, qué difícil es para un joven, para un muchacho, para una chica que quiere vivir, por ejemplo, quiere vivir una vida de pureza, de limpieza, digamos, en su castidad, por respeto del amor, por respeto del noviazgo, del matrimonio, de los hijos, de todas esas cosas que son buenas y santas, y quiere vivirla con limpieza. Qué difícil es vivir eso cuando todo el ambiente es un bombardeo de inmundicia, de pornografía, cuando la santidad del amor, el alma y el cuerpo es algo que aparece rebajado, ensuciado, pisoteado, cuando querer vivir la limpieza, digamos, en este aspecto, la limpieza del noviazgo, la pureza de la juventud, la fidelidad del matrimonio, aparece uno como un bicho raro, como un tipo que todavía lo miran a ver si no es anormal, ¿no es cierto? Qué difícil es para un profesional cristiano, para un médico, para un abogado, para un comerciante, para un trabajador cristiano que quiere vivir rectamente de acuerdo al camino que le señalan los mandamientos de Dios, cuando en el ejercicio de la profesión hay una serie de cosas que parecen aceptadas por todo el mundo. Cuando hay una serie de trampas, cuando hay una serie de coimas, cuando hay una serie de intereses, de cosas sucias, que todo el mundo la hace, y la tentación es decir, y bueno, yo no puedo ser el único idiota que no puedo ser el único idiota que no agarro cuando puedo agarrar, que no meto la mano en la lata cuando todos lo hacen, no puedo ser el único que quedo al margen de... Es decir, el ambiente influye de una manera tremenda, influye de una manera decisiva. Y por eso esa lucha no se da solamente en nuestro interior, sino que es una lucha que se plantea en todos los ambientes que vivimos. Empezando por eso que podemos llamar la primera célula de la sociedad, que es la familia. No es una frase hecha decir que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Es una realidad. El cristiano no nace como un desarraigado. El hombre no nace como un desarraigado. Nace en una familia. Y por ese nacimiento pertenece a esa familia. Nadie eligió a sus padres. Decía un escritor, dice, yo no elegí a mis tías. No, los padres tampoco. Y a los padres tampoco. Sin embargo, el hecho de ser hijo de estos padres me crea con estos padres y con estos hermanos y con esta familia, me crea obligaciones. Pertenezco a la familia por el solo hecho de mi nacimiento. Enfrente al colectivismo marxista, que mira a la sociedad como un todo donde el hombre desaparece, y enfrente al individualismo liberal, que dice, es el individuo la célula fundamental, la doctrina social de la Iglesia nos dice, no, es la familia. Es el hombre, sí, pero el hombre que nace en una familia, ya con esa pertenencia. Y ahí es donde muchas de estas cosas se deciden. Ese es el primer influjo y es el primer ambiente en el cual uno crece, y en el cual uno se educa, y en el cual uno recibe los valores fundamentales que son transmitidos, como uno recibe la lengua. ¿Por qué decimos que el español, el castellano es nuestra lengua materna? Porque uno la aprende el niño principalmente de la madre, que es la que tiene con el niño un contacto más directo, que es la que permanece en la casa más tiempo, que es la que da al niño la primera educación. Qué importante es eso, digamos, en el orden de la cultura, en los valores en los cuales uno se educa. Esa enseñanza que el padre o que la madre pueden dar con las palabras que valen mucho más que las que uno aprende en la escuela. Con ese consejo, con esa corrección, con ese ejemplo, con esa observación. Siempre recuerdo hablando de esto lo que me contaba una vez un joven. Su primera fiesta, su primer baile, y él preparándose, acicalándose y todo, y la madre planchándole la camisa.
Y en un momento, y vieja, ya está la camisa. Y viene la madre con la camisa planchada y le dice, toma hijo, que te diviertas. Dice, pero acordate una cosa. Dice, tu hermana es mujer, tu madre es mujer y la Santísima Virgen fue mujer. Y este muchacho me decía, y eso siempre se me quedó acá, y cada vez que estaba en una fiesta, en una diversión y no sé qué, sabía que yo a la mujer tenía que respetar. O sea, esa frase sencilla de una madre que es una mujer sencilla, ¿de qué manera puede penetrar con profundidad en el corazón del niño? El ejemplo de los padres, en lo religioso. La primera educación que el niño tiene que recibir es la religiosa, es la educación de los padres. Ni el catecismo, ni la parroquia, ni un grupo apostólico, ni una escuela católica puede reemplazar la educación de los padres. Y esto es lo primero que tienen que entender los padres. La educación religiosa del niño empieza desde antes incluso que el niño aprende a hablar, ¿no? Cuando el niño aprende a hacer la señal de la cruz, antes a lo mejor de entender lo que está haciendo, porque papá o mamá se la hacen o le hacen una cruz en la frente antes de llevarlo a dormir. Cuando el niño aprende entre las primeras palabras que dice el nombre de Jesús y el nombre de la Virgen, o a besar a Jesús en el crucifijo o la imagen de la Virgen. Como eso, tantas pequeñas cosas, eso no se reemplaza de los dos, del padre y de la madre, del padre y de la madre, porque a veces en eso los varones somos más matreros en las cosas de Dios, y el padre piensa que la educación, no, sobre todo en los hijos varones, la educación y el testimonio religioso del padre es fundamental. Si alguno de ustedes da o han dado catecismo, ustedes saben qué es lo que pasa cuando hacemos una reunión con los chicos de los padres, con los padres de los chicos que van a hacer la primera comunión. Uno los invita a los padres a la reunión, manda al chico con una notita a la casa, tienen que venir todos los padres para... Y después, cuando uno se encuentra enfrente a la reunión, dice, estos son todos huérfanos de padre o hijos de madre soltera. Hay 40 madres y un padre que está ahí perdido sin saber qué hacer, bendito entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no es cosa mía, ¿no es cierto? No, es del padre y de la madre, con la palabra y con el ejemplo, donde se transmiten los primeros valores, como en lo religioso, en lo humano, en lo cultural, en lo argentino, en tantas cosas, ¿no es cierto? Y por eso, precisamente por eso, la familia es centro de ataque, y se la trata de disminuir, y se la trata de disgregar. No sé cuántas cosas hay en nuestro mundo y en nuestro tiempo que atacan directamente a la familia. No es solo el divorcio. El divorcio es una consecuencia de muchas otras cosas anteriores. El divorcio es una consecuencia de eso que decíamos antes, de esa concepción del sexo exclusivamente desde el punto de vista del placer. El placer separado de la responsabilidad, el placer separado de la procreación, el placer separado del amor con mayúscula y del respeto. Eso es algo que lleva a toda una concepción de la vida. Y cuando uno va al matrimonio, por ejemplo, con esa concepción de la vida, eso fracasa. O sea, primero destruyen el matrimonio, primero ponen dinamita y la hacen explotar, y después dicen, no, la solución es el divorcio. ¿Pero por qué? Porque primero han destruido la familia. Los enfrentamientos generacionales de los padres contra los hijos, siempre la relación de una generación a otra se da con tensiones, pero esas tensiones en nuestro tiempo son agravadas, son agudizadas. La pérdida del sentido de autoridad, los padres que renuncian a una autoridad verdadera, el crear una especie de dialéctica de lucha de clases entre los jóvenes y los viejos, entre los padres y los hijos, mismo situaciones económicas que pesan sobre la familia de tal forma que la destruyen o la disgregan, el rechazo de la vida. Es cierto que hay muchos problemas y que es difícil cada vez más, en distintas situaciones, la generosidad de una familia numerosa. Pero también es cierto que hay un egoísmo tremendo, que hay un rechazo de la vida, que muchas veces, en el tiempo inmediatamente anterior al noviazgo, los novios hablan no de los hijos que un día van a venir, sino de cómo van a ser para que no vengan. Y por ese camino se llega hasta el rechazo de la vida, que se transforma en el crimen del aborto. O sea, cuántas cosas que disgregan y de qué manera todas estas cosas son sostenidas por un bombardeo constante a través de los medios de comunicación, a través de las películas. La imagen de la familia que nos presentan las series, que nos presentan las películas, la imagen de la familia múltiple, la imagen de la familia divorcio, la imagen de problemas familiares. O sea, hay un bombardeo contra la familia.
porque es la célula que se quiere destruir. Es la célula que se quiere destruir porque esa célula es el lugar de la transmisión de los valores culturales y de los valores religiosos y de la primera educación que cuando ha sido bien recibida, es decir, cuando uno en la casa y de niño ha recibido los principios fundamentales, las semillas fundamentales de la verdad y de la conducta, aunque después con los golpes de la vida se olvide un poco de eso, se aparte del camino, incluso crea que ha renunciado a aquello que recibió, sin embargo la semilla está allí y muy difícilmente se pueden apagar en esa alma las brasas que un día pueden volver a ser un fuego. Por eso se quiere destruir la familia. Y si la familia es la célula fundamental de la sociedad, como son las células de un cuerpo, ¿qué es lo que pasa en un cuerpo cuando las células se enferman y empiezan a crecer de una manera desordenada o de una manera monstruosa? Que ese cuerpo tiene un cáncer, es decir, que ese cuerpo está herido y está herido de muerte, que ese cuerpo se disgrega, y la disgregación de la familia es un camino para la disgregación de la sociedad. Uno de los diversos caminos, pero es un camino, y es uno de los problemas que vivimos en la sociedad en la cual nos toca vivir, es decir, en este rincón del mundo que se llama la República Argentina, en esa comunidad que es la familia más amplia a la cual nosotros pertenecemos, en esta patria a la cual pertenecemos, patria que no es solamente un suelo, sino el pueblo que sobre ese suelo vive como vive una familia en una casa. Y esta patria está herida, hay elementos de disgregación, y eso no es casual, sin entrar en fantasmagorías, en imaginaciones, en paranoias, es real que se nos quiere disgregar. Así como se vive en la familia esa lucha por el amor verdadero, por el amor cristiano, por el respeto del alma y del cuerpo, por el respeto del otro, por el amor limpio, por el amor fiel, así también vivimos en nuestra patria esa lucha. Una lucha que es, en este momento, más sutil, más disfrazada que en otros momentos. Yo pienso, sin embargo, que el momento en el cual vivimos es más grave que el que se vivió hace algunos años atrás. El peor momento, allá por los años 70, el peor momento de la subversión, del terrorismo, de la guerrilla, del atentado, del asesinato, del enfrentamiento entre los argentinos hasta el odio y hasta la muerte, de ese enfrentamiento también lleno de confusión y cargado de odio. Pero eso era una cosa abierta. En ese momento nosotros vivimos algo que respondía a aquello que llamaba Lenin la guerra revolucionaria. Es decir, la revolución entendida como obra de minorías activas y de minorías armadas. Ustedes saben que Marx pensaba que la revolución era algo que iba a nacer espontáneamente en una sociedad, porque él veía que en la sociedad se iba produciendo un abismo cada vez mayor entre ricos y pobres, entre proletarios y propietarios, y al agrandarse cada vez más ese abismo, en un determinado momento los desposeídos, los pobres, los de abajo se iban a levantar contra los de arriba y iban a producir la revolución. Pero Lenin se da cuenta que la revolución no se produce espontáneamente, que la revolución no es obra de las masas o de las grandes mayorías, empezando por el hecho de que la revolución rusa se va a producir no en una nación capitalista, sino en un país de economía bastante retrasada como era Rusia de aquel tiempo. Y Lenin llega a la conclusión de que la revolución tiene que ser obra de revolucionarios profesionales, de minorías activas, de minorías armadas, y a través del uso del terror. Eso lo vivimos en la Argentina. Eso lo vivimos. Y eso de alguna manera fracasó. Fracasó porque aquellos que querían llevarlo a cabo cayeron, como diría Lenin también, en el infantilismo revolucionario. Es decir, no supieron hacer las cosas, se apuraron, confundieron la revolución con el ruido, despreciaron o menospreciaron al enemigo. ¿Y con qué se encontraron? Se encontraron con una reacción que no esperaban y que a muchos de ellos los llevó al fracaso, a la cárcel o a la tumba. Fracasó en ese sentido esa revolución abierta. Fracasaron también los que la reprimieron, porque ganaron una batalla en el plano de la lucha armada, pero no se dieron cuenta que esa lucha era más profunda y la perdieron en muchos otros planos, en el del espíritu, en el de la economía, en el de la cultura. Pero en fin, perdieron en la lucha armada. Ahora eso vuelve, eso ha vuelto, eso ya está entre nosotros y ya está activo. Esa revolución, esa disgregación del ser nacional, ese avance del materialismo marxista, ese avance, pero que ya no responde a la táctica abierta, de frente,
cara a cara, violenta de Lenin. Actualmente esa revolución trabaja con el pensamiento de otro ideólogo marxista que hoy está bastante de moda, Gramsci, ideólogo marxista italiano, que piensa que la revolución antes de revolución armada tiene que ser una revolución cultural. Es decir, que antes de tomar las armas para ganar el poder hay que hacer la revolución en la cultura. Y la revolución en la cultura tiene, sintetizándolo mucho, dos pasos fundamentales. Tiene un primer paso, que es podrir o disgregar al adversario, y tiene un segundo paso, que es concientizar, es decir, que es convencer. Convencer van a convencer a una minoría, pero disgregar y podrir pueden podrir a una mayoría. Es más fácil disgregar, es más fácil podrir. Eso el marxismo lo sabe hacer perfectamente bien. Fíjense que el marxismo utiliza en Occidente una serie de ambientes o de grupos sociales. Todos estos grupos semimarginales, ambientes de drogadictos, en el tráfico de droga, el marxismo tiene un peso importante, a través de Albania, a través de China, desde Asia, y en ciertos ambientes de drogadicción. En los grupos gay o de homosexuales, muchos de esos grupos de liberación homosexuales son grupos que están penetrados por el pensamiento marxista. Lo mismo que de determinados grupos de arte de avanzada o de determinados tipos de música. Pero sin embargo, eso es una utilización. O sea, el marxismo, esa gente no la quiere, no le sirve. Cuando el marxismo está en el poder, los primeros tipos que van a ir al paredón van a ser los drogadictos, van a ser los homosexuales, van a ser los artistas descocados, o sea, los tipos que disgregan el arte. O sea, porque esos tipos no sirven para construir un Estado, aunque ese Estado sea el Estado marxista. ¿Por qué el marxismo lo promueve? Lo promueve en Occidente, porque en Occidente tiene que disgregar. En Occidente el marxismo promueve el pacifismo, el antimilitarismo, los grupos ecologistas, los grupos que luchan contra la energía atómica. Esos grupos no existen cuando el marxismo toma el poder. Al contrario, el militarismo soviético y las Fuerzas Armadas soviéticas son lo más poderoso que hay en el mundo. O sea, esos tipos sirven para disgregar, sirven para crear en el adversario un espíritu de rendición, de no luchar, de deponer las armas, de acabar con aquello que puede. Pero una vez que han tomado el poder, esos tipos no sirven al paredón o al campo de concentración, a trabajar. Pero ¿para qué sirven todos esa especie de individuos? Los verdes, los ecologistas, los pacifistas, los homosexuales, los frentes de liberación, en el arte degenerado, sirven para corromper, para podrir una sociedad. Es el primer paso de una revolución cultural. Y esa revolución cultural la tenemos entre nosotros. Esa revolución cultural la tenemos entre nosotros. Es lo que se entiende por cultura en muchos ambientes de los medios de comunicación, en muchos secretarios de cultura, en muchos ambientes oficiales. Es la cultura que pudre, es la cultura que ensucia los valores, es la cultura que se burla de todo. La cultura, en fin, si me perdonan la comparación, cultura es una palabra que viene de cultivo, porque la cultura es algo que tiene mucho que ver con el crecimiento de una planta que va creciendo lentamente desde una semilla y que tiene sus raíces arraigadas profundamente en el suelo. La cultura de un pueblo es algo que está arraigado en el suelo del pasado, en el suelo de la tierra, es algo que se va formando por una tradición, como una planta no crece de golpe, una viña, sino que va creciendo lentamente a lo largo de años, por ejemplo, hasta llegar a dar frutos. Eso es cultura. Pero eso es lo que no quieren los de la revolución cultural. Quieren una cultura sin arraigo, una cultura sin raíces. Pero para lograr esa cultura fabricada por ideólogos de gabinete, que no nace del alma y del corazón de un pueblo, y menos del alma y del corazón de un pueblo cristiano, como son los nuestros, el cristianismo está en las raíces mismas de nuestra cultura, para desarraigar eso tienen que usar toda esa otra cultura, esa cultura entre comillas, que etimológicamente, si me perdonan, no viene de cultivo, sino que en todo caso viene de culo, o sea, una cultura culiforme, la de nuestra televisión, la de nuestra televisión, y basta decir, que es lo que se exhibe en la televisión. O sea, eso es cultura para muchos, es la cultura de la corrupción, la cultura de la disgregación. Y como se disgrega la familia, se burlan de las cosas más sanas. Esta mañana hacía referencia
a ese decreto del cual San Martín castiga con penas tremendas la blasfemia, penas que llegaban hasta atravesarle la... Nadie salvo de pequeños ricos enfrente a esas blasfemias que se han dicho en algún programa televisivo, ¿no? Blasfemias que tocan a la Virgen y que tocan a Cristo. Esa blasfemia que ahora en Estados Unidos ha habido reacción en frente a una película que quería ensuciar la figura de Cristo. Pero todo eso no es casual, todo eso tiende a rebajar, tiende a disgregar, tiende a destruir, tiende a podrir, tiende a corromper. El ataque contra la Iglesia no es un ataque abierto, que no tienen necesidad de quemar iglesias, de colgar curas, de disolver asociaciones católicas, no. Es un ataque que desprestigia, es un ataque de burla, es un ataque de destrucción, de disgregación, y eso es lo que estamos viendo. Y eso es mucho más peligroso que lo otro, porque eso es sutil, porque eso se nos va metiendo adentro, porque eso nos lo meten cuando nos sentamos como estúpidos sin espíritu de crítica, sin sentido, o sea, sin criterio de juicio, de discernimiento delante de un aparatito de televisión para tragar todas las cosas que nos meten a través de eso. O cuando leemos determinadas revistas, o cuando escuchamos mesas redondas, donde todo lo que puede ser un valor que sirva como eje, como columna vertebral de una sociedad, que hable de trascendencia, que hable de algo sobrenatural, todo eso aparece burlado, aparece despreciado, en el mejor de los casos aparece puesto al mismo nivel de los otros. La invasión de las sectas es un síntoma de eso. Todas las diversas formas de superstición o de ocultismo que penetran entre nosotros es un síntoma de eso. Incluso en aquellos que lo miran desde el punto de vista exclusivamente del dominio político, saben que la fe de un pueblo es una de sus columnas vertebrales y es una de las fuerzas que puede hacer que ese pueblo resista un estado de colonización, un estado de dominio, un estado de tiranía. Por eso todo eso se lo quiere destruir. Y se jactan como se jactaba no hace mucho tiempo, un dirigente político de primer nivel. Hemos golpeado a las tres corporaciones, a los militares, a los sindicatos y a la Iglesia. A los militares los mandamos en cana y a la Iglesia le metimos el divorcio. Es decir, con un tono así de desafío. Y al mismo tiempo, enfrente a eso, nosotros nos predican un cristianismo sentimental, un cristianismo de un pacifismo que se identifica con la cobardía, un cristianismo que es incapaz de lucha, un cristianismo que no se atreve a la polémica, un cristianismo que no está seguro de la propia verdad y para el cual afirmar la verdad es un signo de soberbia o atreverse a discutir es una falta de caridad. Un cristianismo que confunde la caridad con un sentimentalismo degradado, con un sentimentalismo que nos rebaja, ¿eh? Y eso nos lleva a otro campo de lucha. Se lo señalo así en pantallazos muy grandes. La lucha en el interior de cada uno, la lucha en la familia a la cual se quiere disgregar, la lucha en la sociedad en que vivimos en frente a esta revolución cultural que nos está penetrando. Miren, yo creo que es tan grave que a veces... me alegro, aunque duela decirlo, ¿no es cierto? La situación económica que vivimos es difícil, ¿eh? Y es difícil en muchas familias, hay gente en la cual eso pesa y pesa gravemente. Pero yo a veces creo que es un mal menor, no es que no se pueda alegrar por el mal, ¿no es cierto? Y por el sufrimiento y por las angustias de tantas familias. Pero creo que, en cierto modo, es una suerte. Es una suerte, ¿por qué? Porque como mucha gente solamente reacciona cuando la tocan por la parte más sensible, por la víscera y el órgano más sensible que tenemos, que es el estómago, si la situación económica no fuera trágica como es, sino que las cosas anduvieran más o menos bien en el orden económico, nos hubiéramos tragado, no digo todos, pero nos hubiéramos tragado la revolución cultural. Es decir, nos hubieran llenado la panza y nos hubieran continuado pudriendo el alma hasta que no tuviéramos ninguna capacidad de reacción. Eso no solamente lo veía Gramsci, sino Mao Zedong. Cuando llegue el momento de la revolución, decía Mao Zedong, habremos podrido suficientemente al adversario como para que no resista. Podrir hasta que se caiga la sociedad en sus manos como un fruto maduro. Y eso, lo último que decía, enfrente a eso, cuando, como cristianos, como católicos, nos han mutilado, nos han castrado, nos han quitado la capacidad de lucha. Y hablar en el lenguaje que les decía antes, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, la vida del cristiano es una lucha interior y es una lucha exterior, en muchos ambientes católicos es algo que suena a blasfemia. Recuerdo que en un catecismo alguna religiosa profesora decía a los chicos en la confirmación, no, hay que decirles que la confirmación los hace soldados de Cristo. No, eso está mal, es una falta de caridad.
luchar, porque no, ni siquiera hay que hablar de luchar por la paz, porque si decimos luchar por la paz, ya estamos metiendo una palabra belicista, ¿no? Es decir, todo aquello que suena a lucha con paz. Y San Pablo entonces, y San Pablo que miraba toda su vida, decía, he combatido el buen combate, le decía a su discípulo, a Tito, a Timoteo, combate el buen combate, tomemos las armas de la fe, todo el lenguaje de San Pablo compara la vida cristiana a una competencia deportiva, compara la vida cristiana a un combate, una lucha. Y el mismo Señor nos dice, el reino de los cielos sufre violencia y son los esforzados los que lo conquistan. Pero estos han borrado hasta esas palabras del Evangelio, hasta esas palabras del Evangelio. O sea, nos han creado un cristianismo y ahí ese es otro problema. Ese es otro campo de lucha que lamentablemente se da dentro de la misma iglesia. Es decir, de alguna manera el espíritu del mundo se nos ha metido adentro de la iglesia. De varias o de distintas maneras. Una de las maneras es esa. Una de las maneras en que se ha metido el mundo en la iglesia es con aquello que el gran teólogo europeo von Balthasar, al cual el Papa Juan Pablo II lo hizo cardenal hace poco, él era simple sacerdote, no era obispo, y Juan Pablo II lo hizo cardenal como un premio a su labor teológica. Murió 3 días antes de recibir el cardenalato, ya era viejito. Él definía este espíritu que les digo recién como la evacuación de la cruz, es decir, olvidarse de la cruz, un cristianismo sin cruz, donde todo aquello que suena a cruz es algo que tiene que ser dejado de lado. Entonces, ese cristianismo, ¿qué hace? Pone entre paréntesis 1 o 2 mandamientos que resultan un poquitito más difíciles de cumplir. Pone entre paréntesis aquellas verdades que resultan más exigentes para la inteligencia. Yo también lo decía esta mañana, cuando la Virgen responde a las palabras del ángel. Digo, la Virgen dice la esclava del Señor. Dejémonos de jorobar con que dice la servidora del Señor. Y si yo se lo decía esta mañana a los jóvenes, le digo, no, en ese tiempo no había servicio doméstico por horas. No, el servicio era esclavitud, el que servía era esclavo, y eso es lo que dice la Virgen. Pero qué miedo que le tenemos a las palabras. No hay ciegos, hay no videntes. No hay leprosos, hay enfermos del mal de Hansen. No hay, no digo la otra palabra, que si no hay homófilos o alegres, gay, no hay herejes, hay hermanos separados. Y la palabra hereje, ¿qué quiere decir la palabra hereje? Sí, tiene una carga afectiva, ¿no es cierto? Ay, ese chico es un hereje, le prende fuego en la cola al gato, o sea, le sacó las plumas al pajarito, hace mal, es un hereje. No, la palabra hereje es un cristiano bautizado que niega alguna verdad de fe. Nada más, eso es lo que significa la palabra hereje. Entonces, un protestante que niega alguna verdad de fe es hereje. Nos guste o no nos guste, es hereje. ¿Qué lo vamos a hacer? No, pero no hay que usar la palabra hereje, es hermano separado. Como decía uno, no hay que decirle diablo al diablo porque es una falta de caridad. Hermano ángel separado. Hermano ángel separado. Es decir, hay miedo a las palabras claras, hay miedo a las cosas definidas, hay miedo a las verdades rotundas. Evacuación de la cruz. Un cristianismo fácil, un cristianismo diluido como vino con mucha agua, que ya es más agua que vino. Que ha perdido. Eso se lo decían hace algunos años en Mendoza, un sacerdote amigo me pidió que le predicara la primera misa. ¿Cierto? Y él se había recibido de enólogo antes de ordenarse como sacerdote, es decir, técnico en vino, ¿no? Y le digo, bueno, vos no se puede decir como San Pedro, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Le digo, pero vos que entregaste al Señor al entrar al seminario un título de enólogo, ahora tendrás que controlar que no se falsifique echándole agua al vino bueno de la palabra de Dios. Esa imagen que utiliza el profeta Isaías, ¿no es cierto? Entonces, ese cristianismo adulterado. ¿Y dónde está la raíz del problema? Está la raíz del problema. Ahora con todo el tema de Lefebvre, se ha hablado mucho de Lefebvre, el lefebrismo. No está ahí la raíz del problema. Es algo más profundo. Si yo tuviera que resumir la explicación última de toda la confusión que reina dentro de la Iglesia, yo la resumiría con una afirmación que también puede parecer dura, que es que dentro del único cuerpo visible de la Iglesia de Cristo existen 2 iglesias, existen 2 religiones distintas. ¿Y eso en qué consiste? Hay 2 religiones distintas. Una es la religión del Verbo que se hace carne y la otra es la religión del hombre de Iglesia.
es cierto que el verbo se hace carne, es decir, Dios se hace hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios, es decir, para divinizarnos. Yo no opongo radicalmente las dos cosas, pero, ojo, cuando digo la religión del hombre divinizado, es la del hombre que quiere ponerse en el lugar de Dios por sus propias fuerzas, no como consecuencia de la encarnación del verbo, sino que el hombre por sus propias fuerzas quiere divinizarse, ocupar el lugar de Dios. Se borra todo lo que es sobrenatural, trascendente, espiritual, eterno, y en el lugar de Dios se coloca el hombre. Eso es la expresión con la que en el siglo pasado uno de los fundadores de la doctrina social de la Iglesia definía la revolución anticristiana. Quiere fundar la revolución anticristiana, es todo un proceso, un movimiento histórico que quiere fundar la sociedad sobre la voluntad del hombre en lugar de fundarla sobre la voluntad de Dios. El hombre en lugar de Dios. Eso aparece claro, por ejemplo, en todas las teologías de la liberación que meten dentro de la Iglesia el pensamiento marxista. En última instancia, ¿cuál es para estas teologías? ¿Dónde está el núcleo de estas teologías? Que el paraíso es algo que se construye aquí en la tierra, no con la gracia de Dios, sino con el esfuerzo del hombre que a través de la lucha de clases invierte una situación social para llegar en último término a aquello que propone el comunismo, a una sociedad sin clases y sin Estado, es decir, a un paraíso en la tierra. Y todo el lenguaje religioso que utilizan, y por eso se siguen llamando teologías, no es nada más que una cáscara o envoltura de ese paraíso en la tierra. Y en última instancia asumen lo que es el carozo del marxismo. El marxismo no es solo una filosofía, no es una teoría de análisis económico, es una religión. Es una religión invertida, es la religión de la materia, pero que transpone, invirtiéndolo, los dogmas principales del cristianismo. Desde el dogma de la Trinidad, que aparece disfrazado en la dialéctica marxista, hasta el del pecado original, que el marxismo lo pone en la propiedad privada como causa de todos los males que hay en el mundo, por eso hasta el del redentor sufriente, que es el proletariado, que en su sacrificio y en la revolución construye esa sociedad que es el paraíso aquí en la tierra. O sea, ese marxismo como religión invertida penetra en la Iglesia a través de estas teologías de la liberación. El paraíso es algo en la tierra que se lo conquista con el esfuerzo del hombre. El hombre en el lugar de Dios. No hay otro mundo. Lo que hay que hacer es un paraíso en este mundo. Pero ahí la cosa aparece más clara, es más desembosada, más abierta. En cambio no aparece tan clara o tan abierta en ese otro tipo de catolicismo al que me refería antes y que es el que muchas veces podemos encontrar con más facilidad alrededor. En ese catolicismo que confunde, yo diría que su característica principal es confundir lo espiritual con lo psicológico. Es decir, no llegan a trascender a lo espiritual, sino que se quedan en el terreno de lo psicológico, de lo puramente humano. Reemplazan la caridad sobrenatural por la filantropía, es decir, por una solidaridad horizontal entre los hombres. Lo que importa, ¿qué es? Es el sentimiento, es la experiencia, es el vivir, es lo que me toca, lo que me llama, es lo que me copa, lo que me emociona. Ay, pero yo sentía, y cuando no siento, ay, me parece que no tengo fe, porque no siento. Antes tenía unas ganas de rezar, o sea, todo se vive en ese nivel, en el plano del sentimiento. En lugar de tomar la mano de Dios, que desde arriba nos quiere elevar hasta su altura, no, todo parece que viene una especie, si miramos todos los cantitos que se cantan en las iglesias, parece que viene una obsesión, por eso, toma mi mano, no me diste tu mano, tiende tu mano, caminemos juntos, tomémonos de la mano, sonríe que Dios te ama, o sea, toda la cosa ubicada en ese nivel sentimental. Si ustedes empiezan a recorrer en cualquier lugar santerías, imágenes, estampas, van a ver que una de las características de la imaginería religiosa de nuestro tiempo, de las agendas, como de las agendas de Guadalupe, de los Paulinas, de los pósteres de motivo religioso, de las estampas, es la desaparición de las imágenes sacras. ¿Qué es lo que aparece? Que aparece un niño sonriendo, una pareja de jóvenes que camina, de novios que camina tomado de la mano, un viejo pidiendo limosna, un camino, arbolitos, pajaritos, pero lo religioso no. O sea, el hombre en el lugar de Dios. ¿Qué es lo que importa? Qué sé yo, en la liturgia, por ejemplo, una pérdida del sentido de lo sagrado, del sentido de lo sobrenatural, de que el centro de la liturgia es misterio, el centro de la misa es misterio.
¿Y dónde está la participación de la misa? Está en la unión con el misterio. Es decir, con algo que es misterioso, que no se ve, sino solamente en la oscuridad de la fe. No, la misa es una asamblea, es una comida, no es el sacrificio de Cristo que se actualiza. Es una comida, es una reunión entre hermanos. Y entonces participar, ¿qué es? ¿Sí? Participar es cantar todos juntos, tomarnos de la mano del Padre Nuestro, abrazarnos, llenarnos de besitos, estar contentos con los demás. Pero no. O sea, la misa no es por supuesto comunión, es decir, pero esa comunión, es decir, unión, ¿a dónde se da? Se da en Cristo. Yo estoy unido a los demás en la misa si yo estoy unido a Cristo. Si yo no estoy en gracia de Dios y voy a misa, aunque cante más fuerte que los demás, aunque me tome de la mano de todos los vecinos en el Padre Nuestro, aunque me abrace y me bese con toda la iglesia en el abrazo de la paz, aunque sienta bendición, no participo de la misa. Estoy separado. O sea, me falta aquella savia que me comunica, soy como una rama seca en el árbol. Ahí está la comunión, en tanto cuanto estoy en comunión, es decir, en comunicación con Cristo, en tanto cuanto vivo en gracia, puedo participar de la comunidad. Todo tiene que hacerse comunitario. La misa privada, no, si un sacerdote celebra misa, solito su alma, perdido por ahí en algún rincón del mundo donde no hay ningún cristiano para ayudarlo, esa misa es comunitaria porque en esa misa está presente toda la iglesia y porque los frutos de esa misa son bendiciones para toda la iglesia. Es la comunicación de los santos, pero eso se da en el plano del misterio, en el plano oscuro del misterio. Y en cambio lo otro que tiende a ponerlo todo en el plano del sentimiento, de una comunicación sentimental, de una cosa puramente humana, de una fraternidad horizontal, el otro y el otro. Es lo mismo que pasa con la música, por ejemplo. Lo mismo que pasa con la música. La música que se quiere meter en las iglesias es lo que puede hacer de la iglesia lo más parecido posible a una sala de baile o a una confitería. ¿Por qué? Porque tiene que mover. ¿Mover qué? Hay dos tipos de música. Hay música que mueve el cuerpo, que mueve el traste, y hay música que mueve el alma. Y es más fácil de captar la música que mueve el cuerpo. Mientras más ritmo tiene una música, más se mueve uno inconscientemente apenas la empieza a escuchar. En cambio, la música que mueve el alma es algo más sutil, es algo más fino, es algo más delicado, pero eso es lo que no se quiere. Esa música que lleva hacia lo sacro, hacia lo santo, hacia la trascendencia, porque se quiere rebajar, se quiere profanizar, se quiere profanar las cosas. Y en última instancia, ¿qué es? El hombre en el lugar de Dios, lo psíquico en el lugar de lo espiritual. Yo no tengo absolutamente nada en contra de la guitarra. Me gusta el folclore, me gusta la guitarra, pero cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar. La música tiene un lenguaje propio que es distinto, incluso del lenguaje de la letra. Si uno escucha una marcha militar, empieza a marcar el paso. Y si uno escucha una música caribeña con mucho ritmo, empieza a sacudir el cuerpo. O sea, la música tiene un lenguaje propio. Y hay música que es amatoria, hay música que es sensible y sensual e incluso hasta sexual, hay música que está hecha para bailar y hay música que no está hecha para bailar. Si ponemos un canto gregoriano en un baile sería un plomo, lo más aburrido. Y a nadie se le ocurriría en un baile poner un canto gregoriano o poner una música de bajo, poner una marcha militar. A nadie se le ocurriría, pero sí se le ocurre poner en la iglesia música que está. Y si una música está hecha para sacudir el cuerpo, para bailar, para tocar los sentidos, para tocar lo sensible, por más que le pongamos una letra que nos hable del corazón de Jesús y de la Santísima, no pega, la letra camina por un lado y la música camina por otro lado. Pero no es solo una cuestión de gustos, me gusta, no me gusta, sirve, no sirve, hay algo más profundo en eso, algo más profundo. Lo que se busca es aquello que permanece en el plano de lo puramente humano, en el plano del puro sentimiento. Ese es el motivo por el cual yo señalo, por ejemplo, sobre la guitarra. Por eso algunos hacen una bandera, la guitarra, porque en el fondo, detrás de eso, que es aparentemente secundario y trascendente, está lo que decía antes. La guitarra se transforma en el instrumento litúrgico de la religión del hombre. Porque pone en lugar de lo sacro, del misterio, de lo vertical, de la presencia de Cristo, pone aquello que solamente toca el sentimiento. Querer hacer la misa divertida, para que uno no se aburra.
Siempre hay que estar inventando, cambiando, poniendo algo nuevo para que no se aburran. No, la misa, en el centro de la misa está el misterio. Y ese misterio nunca lo penetraremos suficientemente si no entramos en un espíritu de silencio, en un espíritu de oración. El verbo de Dios que habla en el silencio. Si uno en cambio de eso quiere hacer de la misa lo exterior, lo ameno, lo divertido, a la larga corre con desventaja. Porque siempre la fiesta en el club o en la confitería va a ser más divertida que la que uno puede hacer adentro de la iglesia en el momento litúrgico. Y porque el que va a acercarse a Dios en el silencio en la iglesia está buscando una cosa distinta de la que va a buscar en el otro. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Pero el trasfondo de muchas de estas cosas, el trasfondo de esta tergiversación de lo religioso, es un trasfondo grave. Es el hombre en el lugar de Dios. La religión no como algo que es vertical, que tiende hacia lo alto, sino como algo que se queda en el plano horizontal. Lo mismo que decíamos antes, en esa filantropía que es solo amor del prójimo, pero que no se funda sobre el amor de Dios. La cruz, que es el símbolo de la redención, tiene dos palos, porque la ruptura es doble. El hombre primero rompió con Dios por el pecado, cortó el puente que había entre el cielo y la tierra. Como consecuencia de eso, una vez que renegamos al Padre del cielo, rompemos con los hermanos. Fue la primera consecuencia del pecado. Después que el hombre se sublevó contra Dios, empieza la división entre los hombres, empezando por el gesto de galante caballero de Adán cuando viene Dios y le dice, ¿qué hiciste? Y viene Dios y le dice, ¿qué hiciste? Yo no fui, fue ella. Como los chicos. Y terminando cuando la cosa se vuelve trágica y Caín le parte la cabeza en dos a Abel, el hermano que mata al hermano. Esa es la ruptura del pecado. Cuando uno rompe con Dios, termina rompiendo con los hermanos, porque ya no somos más hijos del mismo Padre. Cristo viene a soldar esa ruptura. Y el símbolo de la obra de Cristo es la cruz. Y la cruz tiene un brazo vertical que se clava en el suelo y apunta al cielo. Y sobre ese brazo vertical de la cruz se tiende el cuerpo martirizado de Cristo como un puente que vuelve a unir a Dios con el hombre, al cielo con la tierra. Y luego sí, Cristo abre los brazos, digamos, como un abrazo para volver a reunir a los hombres como hermanos. Y ese es el brazo horizontal de la cruz. Pero si el brazo horizontal de la cruz lo queremos poner en el aire, no resiste, en el aire se cae. El brazo horizontal de la cruz funciona porque está clavado en el brazo vertical. El amor a los hombres, cuando es amor de caridad, virtud sobrenatural, teologal, es decir, fuerza divina, está clavado sobre el brazo del amor de Dios, sobre el brazo vertical, sobre el que une el cielo y la tierra, y es una consecuencia necesaria de eso. Cuando nos olvidamos de eso, nos quedamos sobre el plano del horizontal y no llegamos al cielo. Es entonces, volviéndolo al principio, es entonces una lucha que se da en el interior de cada uno de nosotros, que se da en la familia que se disgrega, que se da en la patria que se disgrega por la revolución cultural que vivimos, que se da en la iglesia que se divide entre esa religión del verbo hecho hombre y del hombre que quiere ocupar el lugar de Dios, religión del horizontal, ya sea que se la plantee en la mentalidad marxista de los teólogos de la liberación, ya sea que se la plantee en el sentimentalismo barato al cual no sé ponerle un nombre. Yo pienso que la mayoría de los que entran en eso ni siquiera se dan cuenta, no es que se los pueda señalar y decirle, no, ustedes son de otra religión, no son católicos, no, lo hacemos sin darnos cuenta, porque no lo pensamos, porque no nos sentamos a pensar, pero nos vamos dejando llevar por eso. Y bueno, en esos planos tiene que plantearse la lucha, en lo interno y en lo externo, en el interior del alma de cada uno, y también en la familia, en los ambientes de la sociedad, en los cuales concretamente nos toca vivir, en la iglesia. No es fácil. Sobre esto diría dos cosas para terminar. Una, la importancia de esa doble lucha. Los musulmanes, ustedes habrán escuchado hablar, Khomeini o a veces los guerrilleros palestinos, hablan de la yihad, la guerra santa. Pero tienen una cosa que una vez que siempre me llamó la atención desde el momento en que la conocí. Ellos hablan de que la guerra santa es doble. Existe la pequeña guerra santa y la gran guerra santa. ¿Y cómo la entienden? La entienden de una manera muy curiosa. Uno piensa en lo que significó la aparición del Islam en la historia con Mahoma, y uno piensa en lo que llamaban los jinetes de Alá, que por motivos de imponer la nueva religión se largan a conquistar primero lo que hoy es Arabia, después el norte de África, destruyendo las cristiandades que dieron santos como San Agustín, entran en Europa,
por una parte en España hasta encontrarse con Pelayo en Covadonga y por otra parte hasta las puertas de Hungría y de Polonia, hasta encontrarse con algunos príncipes cristianos que allí los detienen, como Sobieski en Polonia. Bueno, todo eso es la pequeña Guerra Santa. ¿Y la gran Guerra Santa cuál es para los musulmanes? Es la guerra que se da entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal en el alma de cada uno. Y para poder ser un buen jinete de Alá, es decir, para combatir la guerra exterior, es necesario primero ganar en el interior la gran Guerra Santa. ¿Cuántas veces a lo mejor nuestra lucha y nuestros esfuerzos no funcionan porque no sabemos guardar esta proporción y esta jerarquía? Podemos luchar a lo mejor contra el enemigo externo, pero a lo mejor en lo interno somos cómplices del enemigo. Uno puede luchar contra el materialismo marxista que quiere echar a Dios de la sociedad, pero después a lo mejor en su vida concreta se porta como un perfecto materialista. Uno puede señalar el espíritu masónico del liberalismo, pero a lo mejor en su vida actúa como un perfecto individualista. Es decir, Cristo ocupa en su vida un lugarcito, un rincón, pero Cristo no tiene nada que ver con la vida de familia, Cristo no tiene nada que ver con la profesión, Cristo no tiene nada que ver con el trabajo, Cristo no tiene nada que ver, Dios me libre, con los negocios. ¿Cuántos son los que viven en su interior llamándose cristianos ese perfecto liberalismo? La religión es un noble sentimiento privado que no tiene nada que ver con el resto de la vida y mejor que Cristo no meta la nariz en el resto de mi vida. O sea, puedo luchar externamente, pero internamente. El escritor italiano Giovanni Papini decía: los judíos dominan a los cristianos porque los cristianos nos hemos convertido a los valores judíos, al valor del dinero, del oro, de la cantidad. En la Edad Media los judíos tenían tanta plata como ahora, pero no dominaban como ahora. ¿Por qué? Porque en la Edad Media el tener plata no significaba que uno fuera el mejor de todos. Y a lo mejor el labrador pobre o el caballero cristiano que no tenía otra riqueza que su espada y su armadura valía mucho más que el mercader judío que tenía los cajones llenos de oro en el fondo del boliche, antecedente de los bancos. O sea, había otra jerarquía de valores, y a veces uno puede luchar contra eso, contra el poder del dinero y la usura, y a lo mejor lo tiene pegado en el corazón. O sea, luchar contra el enemigo externo y perder la batalla en nuestro interior. Eso hay que tenerlo en cuenta. La gran Guerra Santa. Porque si no, el enemigo se nos cuela por adentro, se nos mete en el alma y nuestra lucha externa es solamente una cáscara. Y una última cosa. No es fácil, esa lucha no es fácil, este combate. Corremos el riesgo del cansancio, el riesgo de la desilusión, el cansancio de los buenos, ya lo decía el Papa Pío XII, como un signo tremendo de la sociedad en que vivimos. El cansancio de los buenos, el creer en algún momento que la lucha es inútil. Es la tentación de los jóvenes en un determinado momento de la vida. Los jóvenes, ¿por qué son revolucionarios? Porque el joven entra en el mundo lleno de entusiasmo. El joven entra con fuerza, con toda la fuerza que le da la edad, el vigor del cuerpo y el vigor del alma. Y entonces, ¿cuál es la actitud con que cada generación de jóvenes entra en la historia? Diciendo, bueno, hasta ahora hubo en el mundo un montón de viejos inútiles que no hicieron más que macanas y nos dieron este mundo que no sé cuánto que tenemos, pero ahora llegamos nosotros y la cosa empieza en serio. Nosotros vamos a hacer el mundo nuevo, nosotros vamos a construir la civilización del amor, nosotros vamos a... O sea, el joven entra en el mundo lleno de ilusiones. ¿Por qué? Porque, como decía Aristóteles, el joven tiene poco pasado y mucho futuro. Entonces, la ilusión normal del joven es creer que la historia empieza cuando él llega, y que empieza porque él llega. Ahora empezaron las que no sé qué hacía el mundo sin mí, pero ahora llego yo y la cosa empieza en serio. Es como al revés. Los viejos son apocalípticos. Los viejos son apocalípticos. Es el viejo que dice, es la última oportunidad que tiene la patria de salir. ¿Por qué? Es la última oportunidad que tiene el viejo atorrante de sentarse en el sillón de Rivadavia. No es que la patria se acabe, es que se está acabando él. Eso es algo que de alguna manera va unido a la psicología, ¿no es cierto? O sea, en el joven esa ilusión de mirar las cosas así, y en el viejo esa cosa de ser apocalíptico y decir, no, esto es un desastre, no era que esto se termina. No, pará, te terminás vos, la iglesia sigue, la patria sigue, hay un montón de cosas que van a seguir, no sos tan importante. Pero digamos, en el joven, ¿qué pasa? Precisamente porque el joven entra con esa ilusión, y eso es bueno,
Eso es bueno. Si en un joven no existe